patrimonial, que equivale a liquidar su patrimonio. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar en el primero, que es la negociación de deudas, que no es un proceso, mientras que, por ejemplo, la liquidación patrimonial sí es un proceso ante juez. Entonces, hoy nosotros nos vamos a centrar en lo que podemos nosotros como cooperativa hacer frente a ese deudor o con ese deudor. La negociación de deudas, como les comentaba, es un procedimiento que se realiza dentro de 60 días y que máximo ese término lo podemos prorrogar por 30 días más, pero esa prórroga implica que yo conjuntamente, el deudor y uno de los acreedores, me ponga de acuerdo para solicitar la prórroga. Esa prórroga no puede ser solicitada solamente por una de las partes, llamémoslo así, llámese el deudor o llámese yo como cooperativa, sino que debe ser un acuerdo, una solicitud conjunta. ¿Quiénes son los competentes para conocer de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante o de los acuerdos, mejor, de acreedores? Son los centros de conciliación y las notarías del domicilio del deudor. En eso hay que tener especial cuidado porque muchas veces las personas no lo inician ante los notarios o centros de conciliaciones de su domicilio, sino donde queda la cooperativa, por ejemplo. No es válido. Lo válido es ante el centro de conciliación o la notaría del domicilio del deudor. Y hay unos presupuestos que se deben cumplir para que la persona pueda hacer uso de esta figura y que tenemos que tener muy claros y que tenemos que hacer un checklist prácticamente para efectos de revisar si la persona efectivamente cumple cada uno y todos estos presupuestos. Entonces, el primero es que la persona pues entre en cesión de pagos. ¿Y qué es entrar en cesación de pagos? Cuando ha incumplido 2 o más obligaciones. O sea, que si yo solamente debo 150 millones de pesos a un solo acreedor, ¿cumpliré el requisito sí o no? No. Entonces, ¿qué necesito? Mínimo 2 deudas, llamémoslas así. Que esas obligaciones se encuentren a favor de 2 o más acreedores. Entonces, que Sandra le deba, ¿cómo es tu cooperativa? A Cofuturo. Y que Sandra también le deba a, ¿cuál es tu cooperativa? A Coprofesionales. Entonces, si yo solamente le debo a Cofuturo, pero tengo 2 créditos con Cofuturo, ¿estaría cumpliendo el segundo requisito? Entonces tengo que mínimo deberle a Cofuturo, a Coprofesionales y a cada uno una obligación. Entonces ahí ya tengo 2 obligaciones con 2 acreedores diferentes. Entonces ya estoy cumpliendo los 2 primeros requisitos. Tercer requisito, que las obligaciones se encuentren en cabeza de 2 o más acreedores o cuando cursen en su contra más de 2 o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. ¿Qué es jurisdicción coactiva? Por ejemplo, le debo a la DIAN, tengo un proceso por impuestos, le debo a la superintendencia multas, le debo a entidades públicas el tránsito y transportes y demás deudas, el tema de los impuestos prediales, todo eso. Entonces yo ya tengo ahí 2 procesos coactivos. También la persona estaría incursa dentro de los supuestos de la insolvencia. Y un tercer requisito importantísimo es que el valor porcentual, el porcentaje de esas deudas debe representar por lo menos el 50% del pasivo de esa persona. O sea que si yo tengo deudas pequeñitas que no alcanzan a sumar el 50%, no podría entrar en el proceso de insolvencia. Algo muy importante que nos trae la norma es, basta la declaración del deudor, la cual se entiende prestada bajo el juramento con el escrito que él presenta. ¿Sí? Entonces no tiene muchas formalidades, si nos damos cuenta, es una forma fácil de que una persona natural no comerciante solicite un acuerdo de acreedores o haga ese primer paso que hablábamos de negociación de deudas. ¿Listo? Una vez que yo, Sandra, se encuentra abocada a una situación de que ya le debo a 2 entidades distintas, que ya tengo 2 deudas, que eso supera mi 50% de mi pasivo, debo hacer algo que se llama la solicitud oficial o formal de negociación de deudas. Esa solicitud trae pues unos requisitos mínimos que debe tener. ¿Cuáles? Primero, yo tengo que informar las causas que me llevaron a encontrarme en la situación de cesación de pagos. Que fue que me divorcié, que fue que me despidieron del trabajo,
que fue que malgasté la plata porque me fui a viajar por el mundo. Entonces yo tengo que contar cuáles fueron las causas que originaron que yo en este momento entre en una cesación de pagos. Segundo, yo tengo que formalizar una propuesta para negociar mis deudas. Es decir, que yo le voy a decir aquí cómo le voy a pagar a esta cooperativa la deuda que tengo con ellos y cómo le voy a pagar a este otro acreedor que yo tengo la deuda. Entonces yo tengo que formalmente decir mi propuesta que voy a exponer frente a mis acreedores para cumplir mis obligaciones. Tercera cosa, tengo que hacer una relación detallada de todos mis bienes, indicando si mis bienes tienen gravámenes, el valor de mis bienes, si tengo medidas cautelares sobre ellos, si se encuentran dentro de un proceso, si tengo un proceso de alimentos, qué bienes están por allá. Entonces yo tengo que hacer toda una relación de mis bienes y el estado de mis bienes. Soy poseedor solamente del 50% de ese bien. Si resulta que es que estoy en un proceso de sucesión y somos 10 hermanos más en el proceso, entonces que solamente seguramente en ese proceso voy a tener derecho a un 10% de herencia nada más. Tengo que hacer una relación de todos los procesos judiciales indicando el juzgado y el estado en que están los procesos. Y uno de los aspectos más importantes, tengo que hacer la relación de mis acreedores. Tengo que contarle a quién le estoy debiendo en este momento, si al Estado, si a la familia, si a los amigos, si a la vecina, si al vecino. O sea, tengo que hacer una relación detallada de mis acreedores indicando la prelación de créditos, que si son con garantía hipotecaria, que si son con garantía real, que si son una eléctrica de cambio o cómo fue que me prestaron. Y tengo que tener una certificación de ingresos expedida por mi empleador en el caso que yo esté trabajando, o si estoy cesante, estoy de manera independiente, tengo que tener mi declaración de ingresos. ¿Qué más debe tener esa solicitud de la negociación de deudas? El monto de los recursos disponibles para el pago de las obligaciones, descontando los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y los de su familia o sus personas a cargo. También se debe descontar el valor que corresponde a los gastos de procedimiento del proceso de insolvencia y los necesarios para la conservación de los bienes. O sea que ahí también es muy importante que tengamos bien puesto el ojo, porque muchas veces esos gastos se inflan. ¿A fin de qué? Pues de que precisamente si yo tengo unos bienes, decir, mire, sí es bien cierto, yo tengo una camioneta de 200 millones, pero es que yo tengo unas deuditas por gastos que son descontables de 50, 60 millones de pesos. Entonces ahí solamente me quedarían 140 millones de pesos para hacer el acuerdo con mis acreedores y resulta que yo debo 300 millones de pesos. Entonces, importantísimo que seamos juiciosos y miremos, mire, objetemos, vea ese gasto que la señora Sandra está diciendo allá, no es de los descontables. Esos gastos que ella dice que tiene para mantener a su familia, que cada mes se gasta 10 millones de pesos manteniendo a su familia, ¿es lógico eso? ¿Si es razonable? ¿Cómo me está tasando esa cuantía? Yo debo informar también si tengo sociedad conyugal vigente o patrimonial vigente. Entonces, o si yo he liquidado mi sociedad conyugal vigente, debo informar los bienes que dentro de esa liquidación se le entregaron a mi expareja y el valor de esos bienes. Ahora vamos a ver por qué es lo importante de tener muy claro y muy determinado los valores de los procesos de separación de bienes o de separación conyugal, de liquidación. Dime. Una pregunta. A nosotros se nos presentó un caso de insolvencia donde la señora nos tenía una hipoteca, pero el esposo, no estaban separados, pero el esposo sí tenía una relación de bienes que tenía cerca de 2.500 hectáreas y no pudimos hacer nada. La esposa pobre y el señor con mucha plata, pero no podían pagar. ¿Por qué es eso? Porque el proceso de insolvencia es, como diríamos en el derecho, intuitu persona. O sea, Sandra, no, mi esposo puede ser lo que pasó allá, puede ser exitoso. Ahorita vamos a mirar, ya te doy la palabra. ¿Cómo? ¿La inquietud? Ah, es que no tenemos un micrófono para los que vamos teniendo inquietudes, porfa, ese de mano, ya, un segundito. La inquietud es que el deudor, la deudora tenía solamente un bien,
mientras que el esposo tenía muchísimo. Entonces ellos querían pues traer como los bienes de ese esposo para cobrarle las deudas de la señora. En ese caso, pues eso no resulta aplicable porque quien entra en el proceso de insolvencia, los bienes, llamemos así, que se persiguen son los de la persona, no los de la sociedad conyugal en conjunto. Vamos a ver el tema de la sociedad conyugal porque es importante, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este momento, solamente los bienes míos, que soy la deudora, son los que se entran a relacionar, no los que tenga mi esposo. Espera. Para que todos escuchemos porque seguramente que algunos se nos están presentando cosas similares o otros, si en el futuro se nos presentan de una vez, vamos a ir dejando. Por ejemplo, para el caso, ¿de dónde eres? Aurelisa de Servincop, Cooperativa de Mogotes. A ver, en estos casos la parte de insolvencia es supremamente delicada. La primera parte es la que uno debe tener en cuenta en el momento de hacer el crédito, ¿cierto? En ese momento, si uno aprieta una capacidad de pago, quizás ahí empiezan los problemas para uno. Pero en el caso que nos comentaba la compañera, ¿qué pasa si en el momento de firmar como codeudor el esposo? Eso es otro tema. Pero entonces ella nunca me dijo, puede insolventar una persona de esas, máxime como cuando se toman ingresos compartidos para una capacidad de pago y que haya sido firmada así. O sea, cualquier persona puede entrar a insolventarse de esa forma como tan sencilla, porque es que en realidad el hecho de insolventarse cualquiera, como dijo usted, tengo la camioneta o me voy a viajar por el mundo y de malas porque cuando llegue no le pago a nadie, ¿no? Entonces realmente es como los requisitos, pues sí, ahí están los requisitos, pero yo entiendo que también existe la mala y buena fe frente a los procesos, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, en esto pues podemos caer cualquiera de nosotros, uno pues el deber de cuidado que tenemos como intermediarios financieros y la responsabilidad que nos asiste, pero sí es muy importante tener claro hoy en especial lo que también el cliente o el asociado nuestro debe cumplirle a la institución, porque es que a la gente se le vuelve fácil entrar y decirle, pues no, pues yo me insolvento y ustedes de malas, ¿no? Entonces ese de malas pues tenemos que tratar de tenerlo claro nosotros para pues podernos defender. Gracias, pero mira, hay dos temas distintos. Y por eso hoy vamos a mirar, al final incluso vamos a mirar algunas medidas preventivas y otras medidas correctivas, pero una de las cosas importantes es, tenemos que tener claro el proceso de otorgamiento del crédito y ese momento del otorgamiento, porque muchas veces pasa esta mala práctica, que yo sí le tengo en cuenta los bienes de mi compañero o compañera, de mi esposo o esposa, para mirar la capacidad de dar el crédito, pero no lo tengo como codeudor. Ojo con eso. Y hay varias entidades donde yo he visto ese inconveniente, o sea, es una mala práctica porque yo no le puedo decir, sí, tengamos en cuenta la camioneta de Sandra, más la casa y la finca del esposo para prestarle, porque muchas veces, sobre todo, perdónenme lo que voy a decir, cuando uno son muy conocidos en algunos pueblos, dicen, no, pero ¿cómo no le va a prestar a Sandra si es la esposa de no sé quiéncito? Y el señor tiene las fincas y calculan es con base en los bienes de mi esposo, pero no lo que yo estoy trayendo realmente aquí para que me analicen el crédito, sino que como conocemos a la persona, entonces nos vamos es por ese buen nombre o las propiedades que ya sabemos que tienen. Entonces decimos, no, claro, pero es que esa familia es de lo más prestante que hay aquí en Bucaramanga, por Dios, ¿cómo no le va a prestar? Entonces le presto, pero no lo dejo como codeudor oficialmente firmando la obligación. Si yo no lo tengo como un codeudor, no da que hacer. Mi esposo puede ser multimillonario, puede ser el dueño de medio Bucaramanga, Salgil y sus alrededores, pero esos bienes son de él y solamente de él en ese momento. Es los bienes míos y yo soy la obligada, yo soy la deudora, yo soy la asociada. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento del otorgamiento del crédito. Espérate el micrófono. Espérate. Bueno, a nosotros personalmente se nos presenta el caso y son una pareja de esposos, cada uno tiene una hipoteca y resulta que ellos se hacen insolventes. Los dos se hacen insolventes y los acreedores son el papá, el hermano, el cuñado, el sobrino. ¿Qué hacer en ese caso? Es que ustedes saben que ustedes están como los alumnos juiciosos. Eso está más adelantico. Déjenme avanzar un poquito. Yo sé que tienen muchas inquietudes, pero esos temas los tengo
acá para que podamos ir avanzando y ya te doy la respuesta, ¿sí? Pero realmente eso es lo que está haciendo tendencia, que las deudas son inexistentes. Me adelanto un poquitico, pero ya lo vamos a mirar en detalle. Entonces, por eso es que tenemos que ser juiciosos frente a cuando la persona hace esa relación de acreedores, podamos nosotros decir sí o no existen, eso sí o no es verdad. Y ahora les voy a contar unos truquitos, pero no se me adelanten tanto. Entonces vamos a seguir acá. Se debe incluir por parte mía, como soy la solicitante del proceso de negociación de deudas, una manifestación expresa. Quiere decir que allá debo decir que he relacionado todos los bienes, los acreedores y demás, y que no he incurrido en omisiones ni en imprecisiones o en errores que impidan conocer la situación económica real y mi real capacidad de pago. Es decir, yo digo, mire, solamente tengo la camioneta y no tengo nada más, eso se entiende bajo la gravedad del juramento. Si después me descubren más cosas, pues habrá unas acciones legales para ir en contra de Sandra. Y para no darle cumplimiento a ese acuerdo, se invalida el acuerdo, el hecho de que yo haya omitido o haya falseado a la verdad, faltado a la verdad frente a esa relación que yo hago. Entonces eso es importante tenerlo claro, que eso que está diciendo Sandra por escrito es bajo la gravedad del juramento. Entonces yo debo hacer esa expresa manifestación de que no he tenido omisiones ni que he llevado a errores tanto a mis acreedores como al conciliador o al notario. También tengo que hacer una relación de acreencias de bienes que deberá hacerse, ojo con esto, cuando hago el corte de mis acreencias y de mis bienes, al último día calendario del mes inmediatamente anterior en que yo presente la solicitud. Es decir, hoy estamos a 13 de febrero. Si yo hoy presento mi solicitud, ¿a qué fecha debo hacer el corte? Dígalo duro. 31 de enero. ¿Todos estamos de acuerdo 31 de enero? ¿Todos dicen 31 de enero? Si hoy vamos a presentar, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué dudan? Sí, o sea, seguros, sí es cierto, o sea, de acuerdo a lo que estoy diciendo, correcto. El último día calendario del mes anterior del 13 de febrero, ¿cuál es? El 31 de enero, no dudemos. Pero estas fechas son muy importantes porque ese corte se hace para presentar la solicitud de negociación de deudas, pero vamos a ver más adelante que hay que hacer una actualización de esta información y en qué momento se debe hacer. Pero a la fecha de la solicitud, ese es el corte. ¿Qué puede hacer ese conciliador? Las facultades del conciliador, es importantísimo tener eso claro porque a veces la gente confunde a un conciliador con un juez y creen que y hay conciliadores que a veces se extralimitan también porque van muchas veces los conciliadores, como son centros de conciliación, pagos ¿por quién? Por el insolvente, por el que pide la negociación de deudas. Entonces ahí, sí, ¿cómo vamos? Si usted me ayuda a negociar, entonces ¿cuánto le voy a pagar? Eso se volvió también un negocio. Qué pena decirlo, pero a veces es así, sobre todo en sitios pequeños. Entonces la gente va a donde su amigo notario y le dice, bueno, mi doctor, ya saben, me colabora ahí, lo presiona que me acepte el acuerdo y yo después le reconozco ahí su partecita. En las ciudades también, los centros de conciliación tienen el negocio. Dígalo más durito. Es que a mí no me gusta decir esas cosas, que eso son como denuncias. Que en las ciudades, nosotros por conocimiento de causa también decimos que ahí tienen el negocio, donde el conciliador está a favor del deudor y aparte de eso traen un abogado también que ayuda a decir que el señor no tiene cómo pagar y que lo mejor es que nosotros aceptemos el arreglo tal y como ellos lo solicitan. Y ahí es donde uno tiene que tener clarísimas las facultades de ese conciliador y de ese notario, porque uno cree que ellos tienen de cierta forma la facultad de un juez de casi que uno dice, no, pero si él lo está diciendo, a mí me toca hacer sí y aceptar. Y resulta que eso no es así. Es un acuerdo voluntario, es un acuerdo de voluntades, es decir, si aquí mis cooperativas de Futuro, que yo le debo 150 millones de pesos, si yo le digo, cooperativa, te voy a pagar de 150.000 pesos mensuales, o sea que le va a pagar en 30 y tantos de años, ¿su merced acepta eso? ¿Ella estará obligada a aceptarme eso? No, pero yo tengo que tener claro que estoy frente a un conciliador y que él no me puede obligar, ni yo estoy obligado a aceptar eso. Entonces ahí es donde tenemos que tener clara esa facultad. ¿Qué hace ese conciliador? Verifica los presupuestos
de la insolvencia. Entonces verificar, no es que esta señora vino a solicitarme la negociación de deudas y tiene una sola deuda. Entonces él tiene que decir, no señora, usted no cumple ese requisito. Ah, es que la tiene con solamente una cooperativa. No señora, no cumple el requisito. Esa sí es una labor del conciliador. Él debe motivar a que las partes presenten fórmulas de arreglo, pero una cosa es motivarme o decirme, mire, no han visto esta tercera opción, de pronto por qué no se es por acá y al otro, pero no obligarme. Es que motivarme no es igual a obligar, y eso es lo que está pasando. Y si uno hoy en día consulta insolvencia, insolvente, ley de insolvencia, ¿qué es lo primero que le sale en las páginas? Los abogados, como decía aquí nuestra amiga, los abogados y las firmas de abogados, pero que están defendiendo ¿a quién? Al insolvente. Entonces, porque les quiero decir que al principio de pronto no, se me escapó decirlo, la ley de insolvencia no está hecho para las cooperativas ni para el sector financiero, está hecho para proteger a la persona natural, o sea, eso es pro persona natural. ¿Por qué pasa eso? Porque pasó igual que cuando salió la tutela, salió con una noble causa de proteger los derechos fundamentales y la gente después abusó y por todo tutelamos. Igual pasa con la insolvencia. La naturaleza, el espíritu de la ley de insolvencia no es que yo me esté insolventando, se suponía que era algo excepcional, pero resulta que la gente, y a veces he dicho una expresión fuerte, pero lo voy a decir, la gente ya está formando los carteles de la insolvencia. O sea, eso es maluco decirlo, son palabras fuertes, vuelvo y digo que espero no me estén grabando, pero los carteles de la insolvencia ya se están montando, como cuando se montaron los carteles de las libranzas, como cuando se montaron los carteles de las tutelas, igual. O sea, ya la gente, esto es premeditado, ya la gente sabe, y ahorita vamos a ver cómo es que estamos en la práctica sufriendo las consecuencias de eso, ya lo vamos a mirar. Entonces, ese conciliador además certifica si había una aceptación de la negociación de deudas, él levanta las actas, expide copias de las actas y cosas de ese estilo. Vamos a ver qué pasa una vez se hace la aceptación de la solicitud. Apenas vamos en que yo hice la solicitud, me la van a aceptar, entonces se da inicio al procedimiento de negociación de deudas y se fija una fecha para una audiencia de negociación, dice ahí dentro de los 20 días siguientes a la aceptación. Eso a veces tampoco se cumple, eso es como todos los términos en Colombia. Eso dicen 20 días y son 2 meses y allá no han llamado a la gente. Entonces, ¿qué habíamos dicho en principio? ¿Que cuánto duraba máximo este procedimiento? 60, prorrogables hasta por 30, o sea que máximo eran, pero algunas personas que acá ya deben estar teniendo procesos de insolvencia me podrán desmentir o afirmar o confirmar si realmente eso está durando 90 días. Eso no se está cumpliendo. ¿Qué pasa dentro de la audiencia ya de negociación de deuda? Entonces, hice la solicitud, me aceptaron la solicitud, me fijaron la fecha para la audiencia de negociación, ahora vamos a la audiencia de negociación de deudas. ¿Qué pasa allá? El conciliador pone en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias, es decir, ese día dice, mire, aquí se presentaron 2 cooperativas donde esta señora debe estas y estas obligaciones y hace una relación detallada de la cuantía de las obligaciones y si no se presentan objeciones, se hace una relación definitiva de las acreencias. Entonces ahí es importantísimo que a mí cuando me han citado y si yo tengo conocimiento, de una vez voy haciendo la consulta, por ejemplo, a las centrales de riesgos de esta sociedad deudora y si yo allá llego y digo, no, es que yo también tengo deudas con la cooperativa, ¿cuál es la tuya? Multiacop. Un momentico, objeto de eso. Acá dentro de lo que aparece de la señora, no aparecía esa Multiacop. ¿Cómo así? ¿Será que es que yo soy amiga de pronto de mi doctor José Fernando y él de querido va y se hace parte allá a decir que yo tengo una deuda que de verdad no tengo? Mire lo delicado del asunto y eso está pasando. O se presentan los familiares con las deudas, ahorita vamos a ver el tema de las deudas. Entonces, si yo no me alisto con los documentos pertinentes, ¿cómo voy a objetar? Yo por eso tengo que hacer una mínima debida diligencia de buscar la información de ese asociado que se me insolventa. Venga, busquémoslo. Es cierto que lo despidieron del trabajo, porque allá de pronto va a decir que, entonces revisemos la información. Ah, mire, si está trabajando en tal parte, se está ganando tanto, porque ahí me van a hacer la mala relación de bienes y de ingresos y todo eso. Y el señor, yo puedo estarme ganando 10 millones de pesos y hoy digo que me estoy ganando 1 millón. Y si yo no pedí ni siquiera una certificación laboral, ¿cómo le voy a objetar que lo que se está ganando no son
1 millón sino 10. Entonces hay que estar, gracias, dígalo durito, en la jugada, porque si yo estoy en la jugada previamente, voy documentado, tengo todos los elementos y las herramientas para objetar. Si no, ¿qué hago? Todo hago así, la señora se gana 1 millón y ya. ¿Qué más va a pasar en esa audiencia de negociación de deudas? El deudor hace una exposición de la propuesta de pagos que será puesta a consideración, ojo con esa palabra, a consideración si usted acepta sí o no, de los acreedores. Podrán surgir contrapropuestas. Entonces yo vuelvo y le pregunto aquí a mi gerente, gerente, te voy a pagar de a 150.000 pesos la deudita de 150 millones, ¿aceptas? ¿Qué contrapropuesta me hace? Yo le venía pagando coticas de 500.000. Entonces aquí mi gerente dice, yo mínimo le recibo a 250.000 pesos mensuales. Gerente, pero es que venga, no me alcanza, ¿me puede descontar los intereses? Ella me descuenta los intereses. Gerente, tengo una camionetica que ahí, mire, según el avalúo, la saqué el año pasado, lo que no sabes es que yo ya me he paseado 3 veces por Colombia en la camioneta, entonces el avalúo vale 120, ¿me la recibe por la deuda de 150? No, véndala. Ella dijo, no, señora, véndala y me paga. Pero otro podría decir, oiga, 120 millones contra 150, yo le recibo esa camioneta y ni mira en qué estado está. Esa es la debida diligencia que yo tengo que hacer, el papel aguanta todo, y muchas veces vehículos que aparentemente están evaluados en unas sumas, uno va y mira y eso sale más caro sacarlo allá del problema. Pueden haber bienes, por ejemplo, sobre todo, ya te doy la palabra, en vehículos que lo que tienen es procesos judiciales abiertos, indemnizaciones pendientes, tiene todos los impuestos atrasaditos, o sea que el carrito vale 20 y las deudas valen 50. Entonces, y yo feliz diciendo que me paguen con eso. ¿Será que sí? Bueno, doctora, nosotros, o sea, yo le hago varias preguntas porque hemos tenido 2 casos, uno en el que tuvimos que rebajar todos los intereses, en el segundo caso es la señora que nos tiene la hipoteca y media hora antes de llevarse a cabo la diligencia de remate, la señora presenta el proceso de insolvencia, pero en ese proceso de insolvencia la señora a nosotros nos debe 90 millones de pesos y los otros acreedores son Claro por 1 millón de pesos y Collantas porque la señora trabaja con el transporte 25 millones y otra que no me acuerdo. Entonces, ¿ahí qué puede hacer la entidad frente a unas deudas que usted, como puede ver, son saldos muy pequeños comparado a la deuda que tiene con una entidad cooperativa, como es el caso de nosotros? Y la otra pregunta es que… De a una porque me embolato, mire. Bueno. ¿Se acuerdan que hablamos de los presupuestos de la insolvencia? ¿Y cuál era el tercer presupuesto? ¿Qué porcentaje? ¿Y será que eso, así como ya me lo está contando, cumple con lo del 50%? Entonces, esa persona que aceptó, ese conciliador, ese notario que aceptó esa solicitud, no hizo, o quién sabe por qué no hizo, no, debe objetar, debe decir un momentico, acá no se cumplió la solicitud, pero por eso digo, si yo fui llamada el día de la audiencia de negociación o no la han llamado, ya la llamaron a la negociación de deudas, ahí es cuando yo tengo que levantar la mano y decir, objeto, señores, esto no cumple el tercer presupuesto de la ley de insolvencia, este señor no puede iniciar un proceso de negociación de deudas porque no es el 50% esas obligaciones de su pasivo. Y realmente ahí quedaría casi que con una única obligación que cumple eso y dijimos que eran mínimo ¿cuántas? 2. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? Objetar ahí, por eso es que yo tengo que alistarme antes de, no cuando a mí, y mire, ya le doy la palabra, muchas entidades, ¿qué les pasa? Y siempre me llevan más adelante ellas con sus preguntas, pero muchas entidades, ¿qué les pasan? Que cuando les notifican que hay un insolvente, qué pereza sus procesos de insolvencia, y ni miran eso, sino van ese día allá a escuchar así, juiciositos, a ver qué pasa, si es que no se les pasa la fecha, porque a veces cuando no somos muy organizados, se pasa la fecha de la audiencia de negociación y ni siquiera se asiste. Entonces, todo eso puede pasar. Entonces, yo ya les he venido diciendo, ¿qué nos toca hacer para cuando nos citan? Estar listos con la información, estar revisando a ese señor. Es cierto que el señor tiene una deuda de un solo milloncito y la mía es de 90. ¿Eso cumple con el tercer presupuesto? No. Entonces, espérame, porque allí ya vuelvo, señora más lesbi.
No, eso aquí los de adelante no oyen. Una pregunta para como... O sea, es que esos casos se le pueden presentar a uno mucho en las organizaciones. El caso de la insolvencia puede perfecta, o sea, sabe que el remate es en 8 días, claro, y se van y hacen allá el proceso con el notario o en la cámara, bueno, donde lo vaya a hacer, y ni siquiera uno sabe. Entonces, la pregunta era consecutiva, ¿qué hacer cuando uno ni siquiera ha sido notificado? Es que allá vamos, si el remate es hoy y a mí no me han llamado a esto, o sea, no han dado por oficializado la solicitud del proceso, ¿yo qué hago? Le digo al del juzgado, un momento, el señor todavía no es oficialmente declarado insolvente, ese señor ni siquiera me ha notificado. A ver, señor, muéstreme en qué fecha solicitó allá el proceso, muéstreme que a mí me llamaron. O sea, uno tiene que objetar las cosas, pero en el momento, porque si no acá, mire, le sabotearon un remate, nada más y nada menos. Si es que el proceso no se suspende, sino hasta ahorita vamos a ver cuándo son los efectos de las suspensiones de los procesos. Entonces aquí lo que nos tocaba era estar en la jugada y decir, un momentico, ese señor a mí todavía no me ha llamado a la negociación de deudas. A ver, señores, ponga aquí el oficio donde me notificó eso. ¿Cuándo que el Centro de Conciliación le admitió eso? ¿Estamos dentro de los tiempos de los 20 días para esto? Sí, no, ¿en qué etapa está este señor? Porque si no, vea, al traste con un remate que uno cuántos años se puede gastar para que le declaren el remate. O sea, 5, 4 años ahí perdidos cuando yo ya lo tenía a punto de que me pagara y mi diligencia por el desconocimiento es saboteada y yo permití eso. De aquí a que me fije en nueva fecha, el hombre ya vaya al Centro de Conciliación y ya hace toda la diligencia. Entonces, por eso es que hablo de los carteles. Ya me están haciendo allá que es que esto se vuelve tan sabroso de hablar, pero es tan largo como de ancho, entonces tengo que apurar. El acuerdo, entonces en el acuerdo, ya después de que estamos en el proceso de negociación, el acuerdo debe tener mínimo la totalidad de las acreencias, debe estar aprobado por 2 o más acreedores que representen, ojo con eso, 2 o más que representen más del 50% del monto total del capital de la deuda, y debe contar con la aceptación expresa del deudor. No es que después usted diga, no, yo nunca acepté eso, no, usted sí aceptó aquí. Versar sobre cualquier tipo de obligación, incluidas las del Estado. Se deben incluir pues todos los bienes sujetos a registro, copia del acta del acuerdo. Si existen bienes sujetos a registro, deben enviarse a las oficinas de instrumentos públicos para que hagan la anotacióncita. ¿Y qué pasa si no es registrado? ¿Qué? ¿Pero por qué no está registrado el bien? ¿O no está registrado qué? No, tiene que estar registrado. Entonces usted lo lleva para que lo registren allá en instrumentos públicos. No, eso es gravísimo. Usted, la Oficina de Instrumentos Públicos no puede negarse al registro. Ajá. Hay que llevarlo. No, ellos no hacen eso. Usted lo puede hacer como cooperativa. ¿Quién lo debería hacer en principio? El deudor, pero si este deudor obvio no le interesa, lo lleva acá a la cooperativa, puede pedir copia. Acuérdese que el conciliar unas facultades es pedirme copias de las actas y de los acuerdos a que yo llegue. Entonces yo llevo esa acta ya a la Oficina de Instrumentos Públicos para que se registre que ese bien ya está allá. ¿Y qué sucede si pasado un tiempo, el de nosotros fue en junio de 2019 y al día de hoy no han entregado la copia? Imagínese, o sea, no, hay que denunciar ese centro de conciliación. Algo está pasando ahí, las copias no se deben demorar todo ese tiempo no. Entonces, ojo, porque los centros de conciliación son autorizados. Entonces, ante quien autorizó ese centro de conciliación, yo tengo que ir a decirle, mire, este centro de conciliación lo extraño. ¿Cómo es que hace junio, o sea, ya vamos más de 8 meses y nada que expide una copia? Entonces, hay que denunciar esas cosas. Bueno, pero sigo porque estamos todavía extensos y se debe respetar la prelación de créditos y los privilegios señalados en la ley. El acuerdo no implica, y esto es importantísimo para ustedes, no implica novaciones ni reestructuraciones de las obligaciones, o sea que ustedes en su sistema no los deben marcar como novados. Ojo con eso, que a veces cuando uno tiene un insolvente lo primero que hace, ahí marca, supongamos que tienen en LINIS, este está novado. Ojo que eso no es una novación, salvo que exista un pacto contrario
expresamente aceptado por el deudor, donde diga, mire, en lugar de que usted me siga ejecutando con el pagaré que teníamos antes, como ya renegocié esta forma de pago, ya no me va a pagar de a 500.000, sino de a 250.000 mensuales, destruyamos ese pagaré y eso inicialmente firmado y venga, hacemos, ahí sí sería una novación, pero cambiando documentos y llegando al acuerdo expresamente, no per se, no por sí solo, no por el solo hecho de la negociación del proceso de insolvencia, lo puedo marcar como novado. Eso que quede claro, es distinto, ¿ok? Señora. Espéreme, es que ustedes déjenme avanzar y si cuando terminemos les quedan las dudas, porque es que hay más conferencistas, hay más temario, es que esto es un poco larguito. Bueno, entonces en el acuerdo no pueden haber plazos superiores a 5 años desde la celebración del mismo, salvo que esos plazos superiores a 5 años sean aprobados por más del 60% de los acreedores. Eso es importantísimo. O sea, Sandra, con esa propuesta que le estaba haciendo aquí a la gerente, le daba que pagaba hasta en 30 años la obligación, eso no estaría cumpliendo con esto, a menos que más del 60% de acreedores digan, aceptémosle que la señora pague ahí de a 150.000. De otra manera, no puedo pactar ese tipo de cosas. El contenido del acuerdo, entonces, debe tener la forma en cómo se van a atender las obligaciones, atendiendo la prelación de créditos, los plazos en los que se pagarán esas obligaciones, si existe dación en pago, se debe hacer toda la relación de los bienes dados en dación de pago y qué porcentaje o qué valor de la deuda realmente cubre esa dación en pago, y debe existir el término máximo para el cumplimiento, debe estar fijado expresamente dentro del acuerdo. La convalidación de acuerdos es el segundo paso que dijimos por allá al inicio, que puede hacer una persona natural no comerciante, y es acogerse esa persona natural a que, por ejemplo, haya perdido su empleo a un proceso de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Entonces él puede hacer un acuerdo donde su cesación de pagos debe, en el caso o la diferencia con la cesación inicial que hemos hablado, es que acabe de tener más de 120 días en mora. O sea, esto es una convalidación que también hace un acuerdo privado que va y lo convalidan ante un centro de conciliación también, pero que tiene que mínimo la persona haber tenido unas ciertas condiciones, que es como un despido laboral, una liquidación patrimonial como consecuencia de un divorcio, y 120 días. Este procedimiento tiene unas reglas especiales que están previstos en el artículo 562 del Código General del Proceso. Es un mini procesito ahí pequeñito de convalidaciones de acuerdos. ¿Cuándo se va a iniciar liquidación patrimonial? Que dijimos que era el tercer paso. Esa liquidación se hace porque ha fracasado la negociación del acuerdo de pagos. A pesar de que nos pusimos de acuerdo, Sandra no cumplió. Como consecuencia de la nulidad del acuerdo, porque yo puedo solicitar la nulidad del acuerdo si yo demuestro, por ejemplo, que había vicios en la información que la persona suministró bajo la gravedad del juramento, entonces yo pido la nulidad de ese acuerdo, o por incumplimiento del acuerdo. Efectos, importante acá, un momento. Los efectos es, no, después de que se inicie un proceso de insolvencia oficialmente, no podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos y los que estén se suspende. Dentro de los 5 días siguientes a la solicitud, el deudor, ¿se acuerda que al corte del mes inmediatamente anterior tenía que decirme toda la relación de bienes y todo este tema? Aquí, una vez que ya estoy con aceptación de la solicitud, que me dicen, sí señor, usted cumple con todos los presupuestos y demás, entonces yo debo volver dentro de los 5 días siguientes a que se me ha aceptado esa solicitud, a volver a presentar toda la relación actualizada de obligaciones, bienes, procesos, o sea, toda la información que inicialmente presenté. Como ya ha pasado mínimo 1 o 2 meses de cuando yo conté esa historia, en 1 o 2 meses a uno le cambia la vida, se endeuda más o se le aparece la lotería, entonces yo tengo que dentro de los 5 días siguientes a que se me ha aceptado la solicitud, volver a hacer toda esa relación. Se interrumpe el término de prescripción. Eso es importantísimo porque ¿qué quiere decir? Me quedaron mis procesos suspendidos, pero apenas no me cumpla, eso se reactiva y no se entienden que hayan prescrito las obligaciones. Entonces es importantísimo, por eso es que hay que poner oportunamente los procesos ejecutivos antes de, no es que, como me dijo que yo ya lo veo como que se va a declarar insolvente, no hago nada. No, usted apúrese, ponga su proceso antes de que usted le acepte la solicitud de insolvencia, con eso usted interrumpe el término de prescripción de las obligaciones de manera en los procesos, pues. Y no opera la caducidad de las acciones. Doctora, no me quedó bien claro esa parte. Dime. Y esa persona con la que se hizo esa conciliación,
Claro, claro, es que volvemos, se suspenden los procesos, no es que se terminan, que son dos cosas distintas, los procesos no se terminan, ojo con eso. Yo fui juiciosa para ponerte el ejemplo, yo fui juiciosa como cooperativa, Sandra se puso morosa, yo voy de una vez al día 60, le voy iniciando su proceso, por decir algo, porque mi reglamento lo tiene así. Como yo fui juiciosa e inicié el proceso ejecutivo, llegó con su proceso de insolvencia. ¿Qué pasa con mi proceso ejecutivo que lo inicié juiciosamente? Se suspende, no se termina, se suspende. Hicimos un acuerdo, no lo cumplí. Como usted me incumplió el acuerdo, ¿yo qué hago? Reactivo mi proceso ejecutivo. Porque la conciliadora decía que si él incumplía teníamos que ir a un proceso de liquidación patrimonial y que eso era demasiado demorado y que la cooperativa era la que tenía que correr con los gastos de la liquidación. No, ¿qué tal eso? No. Por eso decimos, eso es en el evento de que yo no haya tenido los procesos, pero si yo ya tengo mi proceso ejecutivo, ¿cuál proceso de liquidación? Claro, es que ese tipo de cosas pueden presentarse, esas arbitrariedades. Y ojo, y por eso hoy no estamos hablando del proceso de liquidación patrimonial, que también está previsto en el Código General del Proceso. Y claro, ¿qué dijimos? ¿Cuándo me voy a liquidación patrimonial? Cuando se ha incumplido el acuerdo y demás, pero porque seguramente en muchos casos no se habían iniciado los procesos ejecutivos. Pero si yo tengo un ejecutivo ya suspendido, lo que hago es que lo reactivo. Y rapidito antes de que se meta en la liquidación patrimonial. Ahí es que me tengo que acelerar pues con el tema. Bueno, no podrán suspenderse la prestación de los servicios públicos al insolvente, el deudor no podrá iniciar nuevos, ojo con esto, porque no es que cada rato Sandra se está insolventando y qué chévere, no. Sandra no podrá volver a iniciar otro proceso de insolvencia sino hasta pasados 5 años, una vez vencido el plazo del acuerdo, el plazo para cumplir totalmente el acuerdo. Entonces yo fijé un acuerdo a 3 años, pasaron esos 3 años, y hasta dentro de cuántos años entonces Sandra puede volver a iniciar otro proceso de insolvencia. O sea, en total, me fascina, 8, o sea, hasta dentro de 8. Chao, me fui, adiós. Bueno, entonces, acciones revocatorias, y es que esto falta mucho tema, por Dios. Vámonos a una cosa rápida aquí importante, hay acciones revocatorias y eso se llama el periodo de sospecha, donde lo que la persona ha hecho dentro de los 18 meses anteriores lo puedo devolver, o sea, vendió fictamente unos bienes, se inventó cosas de ese estilo. Entonces las acciones revocatorias son un poco tediosas, pero se pueden hacer. Me voy a adelantar a las conclusiones porque esto aquí, importante las normas de insolvencia prevalecen sobre cualquier otra norma, o sea que hay las normas del sector cooperativo, que es que nosotros somos cooperativas, estoy por encima de los demás. No, señora, las normas de insolvencia prevalecen. Vámonos a las conclusiones. Algunas medidas preventivas. Entonces, ¿qué podemos hacer como cooperativas? Hacer un seguimiento a la altura de mora, especialmente en la categoría B. No me tengo por qué esperar a que la gente esté en D y menos en E para empezarle a hacer el proceso, porque es que eso es lo que pasa, nos demoramos mucho haciendo la cobranza. Entonces eso, la gente sabe, mientras tanto se acomodan allá a su proceso de insolvencia y nos dejan la obligación, ahí cuando teníamos todas las garantías para cobrarla, los aportes y demás. Generar alertas cuando un asociado toma dinero de un crédito rotativo de una tarjeta para pagar otro producto financiero. Eso ya me está diciendo que tiene problemas de platica. Alertas por si se desconocen despidos laborales. ¿Y yo cómo hago para saber si está despedido? Pues la actualización de datos, juiciositos. Ay, venga, señora Santos, ¿usted todavía trabaja en la superintendencia? No. Entonces, esta no. Y disculpe, ¿ahora dónde trabaja? No, estoy cesante. Márquela ya, pero así como en mayúsculas, porque esta ya va a tener problemas. Ya no tiene Sandra ingreso. Incorporar dentro del estatuto, alce la mano si alguien en sus estatutos tiene como causal de exclusión que la persona haya iniciado un proceso de insolvencia. Álceme la mano. Hay que empezar a mirar eso. ¿Y por qué yo sugiero eso? Porque yo que saco conseguir teniendo a Sandra como asociada, generando allá unos aportes y unos ahorros que no me va a pagar y nunca me va a pagar. Y eso que una puerta por cobrar, pero no me ha pagado ni el crédito, menos me va a pagar aportes y me ha hecho menos ahorros. Entonces, ahorros permanentes. Entonces, hay que mirar cómo depuro esa base social. Yo para qué tengo allá a Sandra incluida solamente teniendo ahí un estado financiero irreal. O sea, reportar las moras a tiempo a las centrales de información, cobrar de manera oportuna los aportes y los ahorros permanentes. En eso también hay mucho para decir, pero pues estamos sin tiempo.
Si el asociado tiene un nivel de endeudamiento alto, tengo una señal de alerta que me está dando mi sistema, por favor no le demos nuevos préstamos. Pero es que nosotros somos felices dándole préstamos a la gente. Es más, uno les está endeudado, tranquilo, ¿cuánto es que debe? Venga, yo le compro solamente le doy otro poquito. ¿O no? Somos felices. ¿Usted debe 100, Sandra? No, con esa camioneta, venga, yo le presto otros 200. Y resulta que la señora feliz, ojalá me den 300. Yo le voy a decir que sí, porque ya sé que yo ya voy para un proceso de insolvencia. Una vez notificado el proceso de insolvencia, nos tenemos que hacer parte de manera oportuna y hacerle seguimiento a ese proceso y a ese acuerdo, si de verdad Sandra me lo cumple o me lo incumple, si lo declaro nulo, si lo voy a tener que reformar porque la señora no me está cumpliendo. O sea, yo tengo que hacer un seguimiento, no que pereza de insolvente. Quiero ni saber, es de esa Sandra más, vamos de la gente, no, Sandra Landia, no, está insolvente, o sea, ni me hable de esa. No, yo tengo que hacerle un seguimiento a eso. No permitir que dentro de la relación del deudor se incorporen los aportes sociales, porque el aporte social no debe quedar allá dentro del patrimonio del deudor. Micrófono, rápido que ya nos vamos. 2 láminas y nos vamos. Pero esta sí quiero que me la contesten. A ver, ¿por qué es que no debo incluir los aportes sociales? No debo permitir que se incluya. ¿Por qué? Porque son garantía de la obligación que tiene con la cooperativa. No, ¿por qué otra cosa? No. Porque forman parte del patrimonio de la cooperativa. Ay, esa sí fue, ahí sí fue. Porque los aportes sociales son el patrimonio ¿de quién? ¿De la cooperativa o del señor? De la cooperativa. Entonces yo tengo que alegarle eso. No es que los conciliadores no saben de sector solidario. Yo le tengo que decir, oiga, conciliadores, esos aportes son patrimonio, pero de aquí, de Cofuturo, no de Sandra. Entonces no entreguemos las cosas así como tan fáciles. Bueno, verificar la existencia real de las acreencias. Ya me voy a ir, doctor Enrique. Informar oportunamente, gracias doctor, informar oportunamente si se ha incumplido el acuerdo de pagos, generar una marcación en mi sistema ya interno que me permita evidenciar que la persona ha iniciado un proceso de insolvencia. ¿Para qué? Para no prestarle más. ¿Para qué? Para que en 5 años vuelva a venir Sandra y ahí yo lo piense. Sí, no es que la ley diga no se le debe prestar, pero yo sí ya sabiendo toda la lidia que le dio Sandra, yo le volvería a prestar. ¿Usted le volvería a prestar? ¿Usted está feliz con esos 2 insolventes allá que no hacen sino darle la lidia? No, entonces uno tiene que poner, porque si no, uno entre 9.000 asociados, entre 30.000 asociados, ¿qué se va a acordar pues de Sandra si no le tiene el sistema? O sea, la señorita que pone el análisis de crédito, pues no sabe que esta estaba insolvente y todo lo que le ha tocado a la gerente luchar con Sandra. Entonces hay que marcar eso para que haya el que analice y diga, oiga, esta marcación, espere, yo le pregunto a la gerente, gerente, mira, ya dice algo de insolvente, ¿eso qué quiere decir? No, esa ni le presten. Y así muy rápido porque nos tocó pasar, porque el tiempo no da, así muy rápido, pero vamos a hacer unas preguntitas sí porque es importante. Doctor, 5 minutos de preguntas, 2 preguntas. Sí, claro, aquí ya ahorita no. ¿En dónde quedan marcadas esas personas como insolventes? Digamos, en centrales de información. Claro, ¿y cuánto tiempo quedan marcadas? Se debe reportar esa información. En el tema de instrumentos públicos dijimos que se reporta. Y en mi marcación interna de mi sistema, en LINIS, en el que yo tenga, en mi base de datos. En marcación, yo he visto la que queda ley 550. Pero esta también debe estar hasta por 4 años la marcación, a menos que si quedó un saldo insoluto, es decir, yo hice un acuerdo de pagos y sin embargo por más bienes que yo quería de buena voluntad pagarles no me alcanzaron, me quedó un saldito pendiente aquí con mi cooperativa de 20 millones y yo algún día, me conseguí un amigo que me quiere mucho y entonces, venga doctora, ¿cuánto era que le quedé debiendo? 20, venga, yo se los pago. Ya le pagué, ahí sí de manera inmediata ella me debe sacar de ese reporte negativo, porque ahí sí es un acto de buena fe mío, de que a pesar de que ese saldo insoluto estaba ahí, como perdidito, yo vengo y aparezco y le pago todo, pero es que le pagué todo, no es que te doy 10 milloncitos y me sacas del reporte, no, me paga los 20 y la debo sacar ahí sí de manera inmediata, si no, hasta 4 años sigue ahí apareciendo la señorita en su reporte negativo. ¿Y la persona que se declara insolvente está obligada a reportarse insolvente con todas las entidades que tiene deudas? Claro, por eso te digo, es que eso aparece allá y por eso es importante que nosotros seamos juiciosos para que entre el mismo sector nos cuidemos. Si uno tiene un insolvente y no lo reporta, pues acá entonces yo inmediatamente me vengo para la otra, me prestan, me voy para la otra, me prestan y todo el mundo me sigue prestando. Entonces esa es la idea de los reportes. Inmediatamente nos reportan la insolvencia, debemos marcar. Sí, sí.
Espera. Estamos en un proceso de insolvencia. Eso empezó ahorita a principios de enero. Cuando llegamos a la tercera citación, que ya se iba a llegar a un acuerdo, apareció un deudor que no había sido reconocido dentro de la lista de acreedores. La conciliadora ¿Lo aceptó? No, ella dice, no puedo yo negociar, se suspende y se envía a un juez para que el juez sea quien dictamine si el deudor, porque el acreedor decía que ya le había pagado la letra de cambio por 3 veces más. Bueno, hay un dilema entre ellos. El crédito es por libranza. A partir de enero, el Centro de Conciliación mandó a suspender el descuento por nómina. Luego esa obligación ya entra en mora ahora en febrero. Al suspenderse eso, porque yo le preguntaba a la conciliadora, ella me decía, se puede ir 2, 3 meses mientras el juzgado decide. ¿La cooperativa puede exigir que siga el descuento por libranza? Es que ahí, imagínate, ahí todavía no tienen el acuerdo firmado con él. No. O sea, ahí ¿por qué me van a suspender a mí el descuento? Si es que yo todavía no he llegado a un acuerdo, o sea, no he hecho entre lo camillas la innovación de la obligación, no he modificado esa obligación, no me tienen por qué suspender el descuento de la pagaduría. O sea, tienes que decir que todavía no existe un acuerdo sobre la deuda, el señor apenas está en eso allá definiendo sus acreedores, es que ahí no ha habido todavía la relación definitiva. ¿Se acuerda que hablamos de la relación definitiva para que se entienda que ya está oficialmente iniciado el proceso de la insolvencia? Entonces todavía yo no tengo una relación definitiva de acreedores, están en debate sobre esos acreedores. Entonces yo que me sigan mi pagador descontando. Ahí. Bueno, entonces ya por ahí, yo voy a estar acá otro rato, entonces para quienes tengan ya preguntas más puntuales, porque me da pena acá con el espacio del doctor Enrique, les agradezco mucho, yo sé que este tema es muy novedoso, ¿sí? ¿Quiere alguien más hacer otra pregunta? Que acá el doctor está muy generoso con su tiempo, entonces a ver. Digamos en el caso que decía Isabel Cristina, que la deuda sea por libranza, pero conmigo está bien, o sea, no está en mora. Ajá. Está en mora con otras 2 entidades. La tuya va bien. Conmigo va bien, pero conmigo pues obviamente también viene a hacer la negociación. ¿Yo podría no hacer negociación y seguirle descontando por libranza? Lo que pasa es que depende, acuérdate que si yo ya firmo un acuerdo, al acuerdo me llaman a todos. Si yo ya firmo un acuerdo, pues si el acuerdo es que él autoriza que se me siga descontando, porque en el acuerdo puede quedar ese tipo de cosas. Mire, con la cooperativa, ¿cómo le voy a seguir pagando? Ahí sigo con mi libranza así como la tengo. A estos otros 2 acreedores, venga, yo los negocio por este ladito. Pero cooperativa, descuénteme los intereses, pero yo sigo dejando la autorización por libranza. O sea, ahí es también donde el deudor dice, ¿cómo voy a jugar con esa obligación? Pero perfectamente, si tú llegas en el acuerdo a pactar que eso siga así, lo puedes hacer. Por eso es el acuerdo de voluntades. Ya es donde uno tiene que jugarse pues mucho el ingenio de cómo hago para seguir teniendo en lo posible mi obligación cubierta y que yo no tenga que ceder tanto terreno ni en intereses, ni en la forma en que me pagan, ni en la forma del recaudo. Si tengo una libranza, pues imagínese uno después de tener una libranza soltar eso. Si existe la posibilidad, porque la persona, yo le puedo decir, no, tranquilo, a mí sígame con mi libranza, le hago ahí un descuento de intereses, no le cobro el abogado que me tocó poner para este proceso, cosas de ese estilo, porque todos cobramos, o sea, yo no he visto abogados trabajando gratis, pues, entonces sí, entonces mire, yo hablo con el abogado que me lleva la insolvencia y de pronto que no le genere los honorarios de este proceso y todo esto, entonces ahí yo lo voy negociando, pero sigamos teniendo pues la libranza, el descuento por libranza. Ese tipo de acuerdos tú los puedes proponer, porque acuérdate que dijimos en el acuerdo de acreedores hay contrapropuestas. Él al principio puede decir, no, venga, yo le pago de los 30 millones que te debo, te pago 20. Tú no, págueme todo, pero sigamos bajo el descuento por libranza. Ese puede ser la contrapropuesta desde la cooperativa. Espérate el micrófono. Bueno, eso quiere decir entonces que si esta persona tiene deudas con 3 cooperativas, esas 3 cooperativas, esa persona las obliga a estar informándoles cómo pactó con las demás, porque yo pacto con usted 150,000 pesos, pero con el otro pacto 500, con el otro pacto 300, entonces yo pienso que ahí no están las mismas condiciones, porque ¿por qué a uno sí le puede pagar 150 al otro 300? Acuérdate que dijimos en el acuerdo el día de la diligencia, ¿quiénes estamos?
todos. Y ahí es donde si yo como cooperativa acepto que mi deuda de 500 me la pague a 150, ese es el tema aquí entre los dos. Y si ya usted sí me dice, no señora, a mí me sigue pagando mis 500 y no hay otra forma, entonces ahí por eso no lo... Están todos. Claro, y por eso acuérdate es un debate entre todos. Claro, es un debate entre todos, es que es una fórmula que él me está proponiendo, no, que volvemos a decir, no estoy obligado a aceptar, porque si tú ves que, no, es que prácticamente quieres pagar solo a Confuturo y la mía, ¿qué? Entonces usted dice, no, yo no acepto ese acuerdo. Entonces acuérdate que hay un porcentaje para que el acuerdo sea aprobado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya pusieron otra cosa, que hay el 60% de los acreedores deben aprobar el acuerdo. Entonces, si el más del 60 los convenció a que dejemos por fuera, perdónenme la expresión, a coprofesionales y los otros se pusieron aquí de acuerdo el 61% de los acreedores porque tú representas un 30%, no, que nos paguen aquí a nosotros y nosotros somos el 70 y tú el 30, pues ahí sí ya perdió coprofesionales porque el acuerdo está aprobado por el porcentaje mínimo que requiere. ¿Sí? Entonces ahí por eso es que es importante que uno esté pendiente en el tema de los porcentajes, de los tiempos, de los requisitos, porque muchas veces por ignorancia de todo el mundo, porque es que hasta los mismos conciliadores a veces se ponen a llevar estos procesos o los notarios y todo el mundo es como que el solvente que pereza y nadie se pone como en la tarea juiciosa. Entonces por eso a nosotros nos debe dar pereza el tema de asumir los procesos de insolvencia, porque es que uno puede recuperar el 100% de su cartera. Incluso los saldos insolutos, la gente dice, no, eso ya se perdió. No, los procesos ordinarios, las obligaciones naturales que sabemos los abogados, que ya no es lo mismo tener un proceso ejecutivo a un proceso ordinario. Dicen que la vida laboral de un abogado dura 2 procesos ordinarios porque es una cosa larga, horrible, y en Bogotá eso usted se muere y no lo ve, pero no es que jurídicamente yo no pueda recuperar. Jurídicamente sí tengo los medios legales para recuperar, que se me va a demorar un poquito, que es muy tedioso, sí, eso es cierto, que hacer una acción revocatoria Virgen Santísima, ahí se muere uno demostrando que eso fue ficticio, pero que lo puede lograr, lo puede lograr. Y un datico importante, por ejemplo, en la acción revocatoria solamente al acreedor juicioso que inició la acción revocatoria, con el bien que se vuelve a traer al patrimonio, solamente es para ese acreedor que hizo la tarea juicioso. Ahí sí no es que entran todos Sandra fue la que se puso en el desgaste de recuperar la casa de 200 millones que esta señora había vendido hacía 3 meses fictamente, traigo el bien y entonces vamos a ahora sí para todos. No, ahí sí es solamente para la que fue juiciosa. Entonces el periodo de sospecha es algo muy importante, porque aquí ¿qué pasa y qué ve uno mucho? Lo que hablábamos de los matrimonios, entonces yo me pongo de acuerdo con mi esposo, venga mi amor, vendemos todo, venga mi hermana, al cuñado, al mejor amigo, al de la oficina, todo el mundo se le vuelve el amigo de uno y hacen las ventas fictas. Entonces hay ventas que incluso son a 0 pesos, obviamente uno tiene que mostrar, venga, usted dice que vendió una casa de 200 millones, ¿dónde le consignaron? ¿Cómo fue que se la pagaron? Un interrogatorio de parte, o sea, unas cosas de ese estilo para demostrar que efectivamente el señor nunca hizo esa venta real. Entonces ahí están las acciones revocatorias. El periodo de sospecha es de 18 meses, cuando ha habido, entre comillas, algún pago, y hasta 24 meses sin pago alguno de esas obligaciones. O sea, los periodos de sospecha